Bienvenidos a su programa, Conociendo la Obra Internacional de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua, Departamento de Misiones Internacionales. Obispo Presidente Edwin López. Director de Misiones Internacionales, Pastor Gerardo Colón. Entrevista y presentación, Pastor Luis Aparicio, junto al Pastor Maximiliano. Conociendo la Obra Internacional, todos los miércoles a partir de las 3 p.m., hora de Nueva York. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo, a toda nuestra amable audiencia de la Iglesia Pentecostal Senda Antigua y toda la gente, hermanos, líderes, misioneros, pastores, que nos ven a través de este programa todos los miércoles, Conociendo la Obra Internacional. Le damos la bienvenida ya a este momento tan especial. Tenemos una invitación especial en este día y en momento lo estaremos conociendo. Doy un saludo especial también a nuestro pastor y presidente de la Organización Pentecostal Senda Antigua, a nuestro obispo Edwin López, también a nuestro pastor Luis Aparicio, que ya se conectó, gloria al Señor, y a nuestro director de Misiones Internacionales. Un saludo muy, pero muy caluroso desde aquí, de la República de Honduras, nuestra hermana Débora, que siempre está con nosotros en los controles, y a todos los hermanos que van a compartir ya este enlace. Muy bien, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, como siempre, en todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, por tenernos una vez más en este lugar para compartir con nuestros hermanos de todo lo que está pasando en la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua a nivel internacional. Bien, mis hermanos, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos, aunque en otros lugares se dice que hay muchos obreros, pero hay territorios aún donde el evangelio, aunque usted no lo crea, no ha llegado o no se puede ingresar tan fácil. Le damos la bienvenida a nuestro pastor Bruno Robles. Le vamos a permitir que nos salude y también nuestro pastor Luis en esta hermosa tarde. Adelante, mi hermano Bruno, nos da su saludo y se nos presenta. Amén, amados hermanos, Dios le bendiga a todos los líderes que están trabajando fuertemente en este ministerio de las misiones internacionales. Les saludo al pastor Bruno Robles, de aquí en Nueva York, predicando en Astoria, New York, que estamos localizados. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Un cordial saludo en el nombre de Jesús a toda la amada audiencia, mi pastor Maximiliano, un abrazo grande en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Bruno, qué bendición, hoy va a ser una tarde de grande bendición. Vamos a dar a conocer muchos detalles de lo que está pasando en nuestra amada iglesia, la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua. Lo vamos a gozar en esta tarde, pastor Maximiliano. Tome la palabra. Amén, Pastor Luis. Yo estaba diciendo, Pastor Luis, ¿qué pasa que no ha llegado, hermano? Pero bueno, gracias a Dios que aquí lo tenemos. Y bueno, nos sentimos con esa química, como siempre, espiritual, para compartir con nuestros hermanos. Gloria a Dios, hermanos que están ahí conectados en el Facebook Live. No se quede con este enlace, compártalo en su muro, en un grupo de WhatsApp que usted tenga de amigos, hermanos que amen la obra misionera. Compártales también para que se enteren, porque hoy tenemos un invitado que nos va a contar muchas cosas. Ahí tenemos que él es director de educación cristiana, pero él nos estará hablando un poco más a fondo de su trabajo, además de ser un ministro de la palabra del Señor. Este programa obviamente es para que usted se entere quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que hacemos para la gloria del Señor. Así que prepárese. Vamos a empezar ya con nuestro pastor Bruno, que nos comente. Tengo entendido que es mexicano, nos hable un poco de su biografía en unos pocos minutos porque queremos preguntarle muchas cosas hoy. Por primera vez lo tenemos aquí, así que adelante, mi hermano. Amén, pastor. Muchas gracias, hermano Maximiliano, que el Señor le bendiga. Bueno, pues aquí estamos. Como dicen, vamos a aprovechar bien el tiempo. Sí, mi nombre es Bruno Robles. Soy pastor en la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua en Astoria, New York. Y bueno, también estamos trabajando en el Departamento de Educación Cristiana a nivel nacional aquí en Estados Unidos.
soy el fundador del Instituto Bíblico Iblasa, Instituto Bíblico La Senda Antigua, amén, preparando las nuevas generaciones para que sirvan en este concilio y a todo el mundo. Y también, pues, estamos trabajando con todo el corazón en la obra misionera y somos mexicanos, ¿verdad? 43 años tengo y bueno, estamos con todo el deseo de seguir obrando para la obra del Señor, seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer y que sigamos ganando almas para el Señor. Donde quiera que estemos, ganemos almas y donde quiera que podamos enviar ayuda para que se sigan ganando almas, para que el reino de los cielos se siga expandiendo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Gracias, hermano Bruno, por esa introducción. Pastor Luis, mire, antes de pasarlo a usted, yo estaba pensando en un poco en la Iglesia Pentecostal Senda Antigua y entre otras iglesias, incluso nosotros venimos de una organización y así muchos han pasado por muchas organizaciones del nombre y cada organización tiene como su estructura misionera, entendiéndose que la Iglesia Pentecostal Senda Antigua es una iglesia todavía bebé en su desarrollo misionero, pero también se ha expandido y Dios la ha bendecido. Alguien dice, ¿cómo se sostienen los misioneros? ¿Cómo se envían los misioneros? Porque obviamente la obra del Señor necesita dinero por A o B razón. Pero en medio de todo eso, que a veces no hay los recursos de fondos, hay hermanos que tienen un corazón para la obra misionera, que de sus propios recursos, lo que Dios le bendice, ellos apoyan la obra misionera. Conozco una hermana, no voy a decir su nombre, que ella sostuvo 7 misioneros durante 10 años. Ella de sus propios recursos, es jubilada esa hermana, ella daba ese dinero a la iglesia para que sostuvieran a ese pastor. Y qué bueno que los que nos están escuchando, que Dios los ha bendecido económicamente, pudieran tener ese corazón también para que la palabra de Dios se siga expandiendo. Y creo que nuestro pastor Bruno Robles está haciendo una misión similar. Cuénteme un poquito de eso, Pastor Luis, o no sé si usted toma la pregunta para el hermano para que él nos hable un poco de ello. Adelante, Pastor Luis. Bueno, hermano, un cordial saludo a todos, a toda nuestra audiencia, a nuestros amigos de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua, los que nos siguen en esa página, teniendo en cuenta que somos un heraldo virtual en el cual damos a conocer, somos los portavoces de los oficiales de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua, donde damos a conocer no solamente el trabajo, sino también la misión y la visión y los proyectos de cómo se mueve la iglesia a nivel internacional. Y hoy lo hacemos con transparencia y veracidad. Y en esta tarde pues tenemos un gran, digamos, nuestro pastor Bruno es mexicano, pero él también tiene la llama de la misión como mexicano y quiere que el evangelio, ese conocimiento de la palabra de Dios que él ha recibido, también apoyar. Y él es uno de los que adoptó una misión aquí en México, y él con sus recursos y también de la iglesia que él administra ahí en el lugar de los Estados Unidos, está apoyando esta gran obra. Este gran hombre mexicano ya se presentó y pues ese es lo que vamos a hablar en esos momentos. Y también tomo la palabra del pastor Maximiliano. Sí hay muchos hombres y pastores que tienen la llama que el evangelio sea expansivo, porque hay muchos que piensan en lo mío, yo vengo y hago lo mío, pero qué tan importante hacer lo que, no lo de nosotros, sino lo que Dios piensa, y es expandir y ganar almas. Y a veces hay que sacrificar recursos, porque la misión, aunque lo hacemos espiritualmente, pero sí necesitamos de los recursos, y para eso la ofrenda misionera. Entonces, en esta tarde tenemos a alguien que nos va a hablar cómo fue el sentir de él de apoyar esta obra. Nos va a hablar cómo empezó él a proyectar esta misión aquí en el país de México. Entonces, Pastor Maximiliano, ya dando este preámbulo, entonces ya usted puede hacerle la pregunta a mi Pastor Bruno en esta tarde. Bienvenidos todos y por favor compartan para que se den cuenta cómo la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua nos expandimos a nivel internacional. Amén, Pastor Luis Aparicio. Interesante todo lo que ha acabado de hablar, porque a veces uno habla de que está apasionado por la obra misionera, pero nomás lo expresa, ¿no? Pero hay muchas formas de hacer misión. Así que, Pastor Bruno Robles, coméntenos
creo que tiene usted diríamos nosotros en Colombia, se convirtió en un padrino de un misionero, un pastor. Que cuéntenos usted mejor a la audiencia qué es lo que Dios le está permitiendo hacer para gloria de su nombre. Amén, amados hermanos. Bueno, antes que comience, quisiera dar un verso bíblico, el cual hizo rema en mi vida. Muchos otros están en mi corazón, pero uno de los más fuertes fue este. Está en Romanos capítulo 10, verso 15 en adelante. 14, para ser más exactos. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya. Amén. Ese verso hizo eco en mi vida. Y como sabemos, el libro de Romanos está hablando relacionado al deseo de Pablo al llegar a los romanos, al llegar ahí a ese pueblo que no conocía al Señor, y les dice: el deseo de mi corazón y mis oraciones son para salvación. Así que todo lo que podamos hacer y mencionar a partir de este momento, todo es para la gloria del Señor y es para salvación de las almas. Amén. Así que la gloria es para el Señor. Y bueno, me doy al inicio de que ciertamente pues estuve en este país, conocí el Evangelio. Dios me permitió tener la gracia de nacer en el Evangelio y nacer en la doctrina del único Dios verdadero, ¿verdad? No nací de pequeño, de bebé, sino nací que la primera vez que yo abrí una Biblia y visité una iglesia fue en la del nombre. Así que soy nacido en la senda antigua, ¿verdad? Soy hijo nacido en la senda antigua, y todo eso trae un propósito al futuro, porque creo que la vida de cada persona tiene un propósito en Dios. Así que, bueno, pues ahí el primer punto, no quiero que lo olviden porque viene más adelante, el cual es mencionar que nací en la senda antigua. Y bueno, en el caminar me formé, me desarrollé en la iglesia de Woodside en Nueva York, al lado de mi pastor Clever Rubio, el cual me instruyó y me capacitó para servir al Señor. Y de alguna manera, en el transcurso de esa capacitación, mi pastor Clever Rubio es un pastor misionero, ama las misiones y implantó. Y quiero decir implantó porque no todas las personas tal vez tengan ese llamado a las misiones, pero para eso es esto, para que alguien que tenga el deseo de servir a Dios, no solamente desde su casa, desde su iglesia, sino que se expanda hacia adelante, que extienda las estacas, porque es implantar la visión de misiones. Entonces, nuestro pastor Clever, él me implantó la visión porque yo siempre veía los cultos misioneros y veía cómo él levantaba la obra en el Ecuador. Y bueno, pues cuando salgo a la obra, salgo con la semilla. Y bueno, empiezo a involucrarme en las cosas del Señor más a fondo, y entre el transcurso del tiempo uno tiene necesidad, y yo creo que esto alcanzamos a toda la gente. Cuando uno se convierte, uno tiene la necesidad de que nuestra familia conozca a Dios. Toda persona que se convierte al Señor, lo primero que empieza a sentir en necesidad es: quiero llevar el evangelio a mi familia. Pero como sucede en los Estados Unidos, hay mucha gente que tiene su familia en los países, y es difícil, pues uno mismo quisiera ir uno mismo y predicarles, o que fuera el mismo pastor y les predicara hasta allá. Pero sabemos que Dios tiene una manera y una forma de hacer las cosas, pero ahí es donde nace la necesidad. Entonces, uno de los familiares de mi esposa estaba pasando una necesidad emocional en el alma y obviamente en el espíritu, sin tener a Dios, era inconversa, y entonces buscamos una persona por el internet, porque no teníamos sede en la ciudad de Puebla, y entonces pues encontramos a un hombre que ama las ovejas, que ama las almas, que le sirve al Señor, que su nombre es el pastor Isaí González, mexicano también. En ese tiempo estaba en otra organización, pero él recibió mi llamada y le dije: mira, hermano, yo nunca le dije que era pastor. Solamente me presenté como un hermano en Cristo y le dije que teníamos una necesidad con la familia de mi esposa. Le dije que si me hacía el favor de ir a visitarla y darle la palabra. Y me dijo que sí, con mucha firmeza, y fue.
Claro, quiero puntear algo. Nunca me pidió dinero, ni yo tampoco le ofrecí. Solamente le pedí el favor. Le dije, hágame el favor, por favor. Y bueno, sí, él fue, estuve dándole seguimiento y bueno, después mi cuñada empezó a asistir porque él estaba en Omozoc, como a una hora de donde estaba ella. Y a veces los fines de semana iba a la iglesia allá donde él estaba. Después, entre semana, a veces oían las predicaciones del hermano. Pero bueno, al transcurso del tiempo, él sale de la organización donde está y se traslada a la Ciudad de México. Y Dios es grande, porque entre las pláticas que él y yo teníamos, él le doy la dirección de mi casa en México, porque también si le dije, bueno, si ya está en México, pues que vaya a visitar a mi familia personal, a mi madre y a mi padre y mis hermanos. Y resulta que la familia donde él se traslada a México está a 5 cuadras de donde vive mi familia. Y entonces yo ya en ese tiempo ya estaba siendo inspirado por el Santo Espíritu de nuestro Dios para abrir una obra en México y le decía yo en las oraciones, Señor, pero ¿cómo hago? ¿Cómo es que podemos llevar la palabra a México? ¿Cómo es que no tenemos una bandera puesta de la senda antigua allá? No tenemos un misionero, no tenemos nada. Pero Señor, provee, por favor. La oración es muy importante. Si alguien lo escucha y lo entiende, por favor, ayúdenos a orar por los misioneros, ¿verdad? Porque es muy importante. El libro de Mateo capítulo 9, verso 35 nos dice que la mies es mucha y los obreros son muy pocos, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos, obreros. Y bueno, llegó ahí el hermano y le dije, bueno, hágame el favor. Mi mamá ya había sido bautizada me parece que un año antes o 2 años antes, en la iglesia a la cual él salió de misionero. O sea, fue como una conexión. Cuando él sale de misionero, a los meses llega mi mamá a la iglesia de donde él sale de misionero y entonces ahí no la pudo conocer, pero después la conoció y cuadramos ahí y bueno, empezamos a darle seguimiento y bueno, yo con el hermano ya no estaba pastoreando, pero usted sabe que el llamado es irrevocable. Dios, cuando llama, es el que va a sostener. Y yo le decía al hermano, hermano, pero ¿por qué no abre una obra? Y dice, no, no, ahorita no quiero, necesito restaurarme con Dios porque había trasladado de un lugar a otro y necesitaba establecerse, asentarse, pero las ovejas lo seguían al obrero. Las ovejas, donde quiera que iba, él hablaba la palabra y las ovejas lo seguían y yo platicaba con él y le decía, varón, pero si las ovejas lo siguen, usted ya tiene el llamado, pues. Entonces no puede negar la palabra de Dios que Dios le ha dado. O sea, eso no es suyo, eso es del Señor, hay que hablarlo. Y bueno, no hacemos muy largo, a la final aceptó, le propuse que abriéramos una obra en México, que tuviera la fe, que yo en lo personal, pues yo personalmente como persona individual cristiano, me comprometí a ayudarlo económicamente porque en México está muy difícil la situación económica. Yo creo que en todos los países, ¿verdad? Es difícil la economía, no es fácil. Y sabemos que un pastor, yo que soy pastor, un pastor que se dedica al Señor, que se dedica a la obra, a las almas, a ministrar, absorbe mucho tiempo. Cuando un pastor está dedicado a la obra, le absorbe casi las 24 horas, porque cuando un obrero trabaja 8 horas, un pastor sigue trabajando. Cuando usted está durmiendo, el pastor está orando. Cuando usted está descansando, viendo una televisión, el pastor está orando, el pastor está estudiando, algo está haciendo el pastor, pero yo lo entiendo desde mi punto de vista y dije, no, pastor, yo entiendo que usted necesita apoyo y yo le voy a dar el apoyo porque la visión es esta, que abramos una iglesia en México, en la Ciudad de México, y esa iglesia la establezcamos bien paradita, bien establecida. Y al estar bien establecida, en ese momento nosotros lo que vamos a hacer va a ser de esa iglesia sacar a obreros para la otra iglesia y abrimos otra y otra y vamos avanzando, como yo digo, a tirada de piedra,
porque ustedes no sé si han visto, han estado en un río, avientan una piedrita y empieza la piedrita a ir avanzando. Así es como la visión estoy viendo, porque si la pongo muy lejos, entonces es difícil que tengan coinonía, que se compartan, que se apoyen. Y lo que yo quiero es que cada iglesia se vaya apoyando y unificando en un solo cuerpo hasta llegar a la frontera, donde ya había en ese tiempo, ya estaba la iglesia de Sonorita, de Sonorita se llama, allá a la frontera con Estados Unidos, donde está ahora dirigiendo nuestro pastor Edwin López y otros pastores que están ahí. Así que esa era la visión. Le dije, vamos a establecerla y de ahí, pastor, usted va a capacitar obreros, porque este es el otro punto. No hay obreros y necesitábamos obreros. Entonces yo le dije, yo necesito que los obreros nazcan en la senda antigua. ¿Por qué? No es que pueden venir más de afuera, ¿no? Claro que sí, pero en este punto yo quisiera que la mayoría fuera nacido en la senda antigua, porque uno empieza a amar desde abajo hasta arriba. Desde abajo, crece desde abajo, empieza a amar las almas, el sufrimiento, el padecimiento, la carencia, las glorias, las victorias, las batallas, todo desde el profundo ámbito de entrega. Y entonces dije, bueno, también teníamos la segunda visión que está aquí en Estados Unidos del Instituto Bíblico Iblasa, el cual uno de los fundamentos de ella es que la gente pueda alcanzar el conocimiento de la palabra. Y número dos, me está entrando una llamada, pero no la quiero recibir. Número dos es que la gente dentro de Iblasa se capacite para servir a Dios. Haya obreros que quieran servir a Dios y sean capacitados en la escritura, en la universidad, en todos los temas que necesita un pastor o un ministro o un misionero, capacitarse para la buena obra del Señor, aunque sabemos que Dios llama y Él capacita, pero siempre, nunca cae mal una ayudita, una capacitación, una manera de formar. Entonces, el concilio empieza a crecer y el concilio necesita algunas otras cosas, como el Instituto Bíblico, y Dios inspira mi vida para yo abrir este Instituto Bíblico. Estamos comenzando, pero Dios está bendiciendo en gran manera. Y bueno, ahí está la obra misionera. Empezamos a trabajar, llegó la pandemia, ya teníamos un templo abierto y se cayó ese templo. Ahora sí que se cerró, la pandemia vino, pero doy gracias a Dios por el pastor Isaí González, que fue un hombre de guerra junto con su esposa y su familia, que aún en la pandemia seguían predicando, aún en la pandemia siguieron sosteniendo las ovejas que estaban. Después vino la pandemia, se terminó la pandemia y bueno, nos seguimos proyectando y dice, vamos a abrir otra vez y para adelante, y seguimos ahí avanzando hasta que, bueno, el día de hoy ya está instalada, está ya puesta la iglesia en el Estado de México, en la colonia Chimalhuacán, Estado de México. Y bueno, ya se está sosteniendo también la segunda obra en Cuautla, Morelos, ¿verdad? Que está como a 2 horas de la Ciudad de México. Así que esas son las 2 obras que estamos sosteniendo en el momento de hoy. Si hay alguna pregunta más, pues estamos para servirle. Bueno, mi pastor, tan interesante toda la información que estamos recibiendo, mi pastor Maximiliano. Bueno, mi pastor Maximiliano, por favor, hágale otra pregunta aquí a nuestro pastor Bruno, pastor que está apoyando la obra en Ciudad de México, al pastor Isaí. Ahí es donde la obra de Dios, la mano de Dios se está formando grandemente y está creciendo una iglesia para la honra y gloria del Señor. Pastor Luis Aparicio, yo estoy un poco sorprendido, o digamos más bien viendo cómo hay hombres apasionados por la obra del Señor, y a veces la gente dice, o podrían decir que porque estamos en estos controles, en este programa hablamos de esta manera, pero lo hemos entrevistado a usted, que se dedicó 100% a la obra y Dios lo ha sostenido. Muchos de los que personalmente también yo me tocó trabajar secularmente para sacar la obra del Señor adelante en algunos lugares de Colombia. O sea que ver hombres como nuestro hermano aquí, el pastor Bruno, que está apoyando una obra, yo creo que muchos en su momento soñamos eso, y los que están escuchando
pastores que en estos momentos, yo distingo ministros que me tocó dirigir en Colombia, que usted va a los lugares donde ellos están predicando y uno quisiese tener dinero para ayudarlos a ellos, porque están apasionados. Salen de su trabajo a las 5 o 6 de la tarde y algunos se bañan, otros no se bañan y salen a hacer la obra del Señor. Y a veces padecen necesidades. Así que mi hermano, usted que me está escuchando, y nosotros decimos a veces, yo amo la obra del Señor, amo las misiones, pero tiene bendiciones económicas y aún escucha esos reportes, esos testimonios y el corazón no se le conmueve. Así que qué glorioso que en este momento, en este programa, personas que nos estén escuchando, el Señor los ha bendecido y Dios les toca el corazón. No diga, ¿será que esto es de Dios o es de mi carne? Todo lo que requiere el bien viene de Dios, porque la Biblia dice en Efesios que Dios nos creó para buenas obras. Qué bueno que salieran por ahí unos 20 brunos por ahí, para gloria del Señor, diciendo, voy a apoyar México, otra obra de México, voy a tomar un pastor de Argentina, voy a tomar un pastor de República Dominicana, voy a tomar un pastor y yo lo voy a sostener, dedíquese 100% y así. Y estoy seguro que el Señor va a bendecir porque dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Proverbios 11:24. Mi pastor, me llamó la atención el tema educativo que usted mencionó. Hay personas que rechazan la parte educativa o la formación ministerial, pero particularmente digo, sobre todo un misionero debe estar formado en muchos temas para ser misionero. ¿Qué dice usted al respecto? A veces que hay gente que dice, Dios me llamó y yo puedo hacer la obra y puedo ser misionero. No necesito instituto bíblico, nada de esas cosas. ¿Qué nos dice usted al respecto con la parte educativa del pastor, misionero, líder, presbítero, qué sé yo? ¿Qué puede usted decirnos respecto si es necesaria esa educación o todo lo puede hacer uno nomás con la Biblia? Amén, pastor. Bueno, mi humilde punto de vista, yo llegué a servir al Señor y mi pastor internamente en la iglesia local me capacitó, pero aún entrando al mundo del servicio ya como ministro, uno se encuentra de que necesita mucho más de capacitarse porque hay muchos retos allá afuera que nos demandan de la verdad. Y un servidor ya a nivel ministro necesita capacitarse, poner de su parte. Dios capacita, dice la palabra del Señor que al que llama capacita, pero ¿cómo lo capacita? Lo capacita en los dones y los dones son para ejercerlos. Y uno de los dones es el don de ciencia, el don de entendimiento, de sabiduría, pero ese don se da leyendo la escritura. Y viene el don de discernimiento en el cual nos hace discernir entre la verdad y la mentira. Y cuando uno empieza a capacitarse, uno entiende mucho más. Quiero decir esto, que si en algún momento un ministro no tiene las herramientas, no tiene la capacidad de adquirir un conocimiento fuera de lo que es la Biblia, porque en ese lugar donde está solamente hay árboles, montañas y una Biblia que tiene en la mano, yo creo que el poder del Espíritu Santo puede hacer la capacitación como el maestro de maestros. Él nos guía la verdad. Pero eso es en un dado tiempo, en un dado momento, sería algo casuístico, algo que Dios le daría a esa persona, porque hemos visto muchas personas que antes de haber internet, antes de haber tantas escuelas o tantos ministerios para enseñar, esa gente fue instruida por el poder del Espíritu Santo por medio de la Biblia. Amén. No podemos desechar esa parte. El poder de la enseñanza del Espíritu Santo es incomparable. Pero cuando llegamos al punto donde tenemos muchas herramientas, muchos medios y no los tomamos en cuenta, estamos siendo nosotros unas personas negligentes hacia el conocimiento de Dios. Dios nos quiere capacitar más, Dios nos quiere llenar más de conocimiento y nosotros nos negamos. Así que toda persona que no pueda hacerlo, pues Dios lo sostendrá y lo capacitará, pero las personas que podamos capacitarnos, hacemos el llamado
hacia esa persona, hacia ese ministro. Si desea varón, si en su corazón tiene el deseo de servirle, de pastor, de misionero, de líder, de lo que usted quiera, capacítese, porque de alguna manera le va a servir en el ministerio y le va a servir para hacer defensa a la verdad. Amén. Y bueno, esa parte es muy importante. Necesitamos capacitarnos, porque por eso hoy en día están saliendo tantas cosas tan raras, tantos disparates en los ministros, que lo que trata el enemigo es de cegar el entendimiento y de descreditar el nombre del Señor Jesucristo para que no se ganen almas. Recuerde que toda esta lucha es no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu. Amén. Contra todo aquel que se opone, todo espíritu octagónico a la presencia del Señor. Así que ministros, capacitémonos. Yo sé que hay muchos muy capacitados, más que, olvídese, hay mucha gente muy capacitada, pero si hay una herramienta que el Instituto Bíblico Iblasa les puede acercar, pues capacítense, porque es muy importante la capacitación. En mi parte, yo le doy gracias al Señor por la capacitación. Me gusta leer la Biblia, me gusta aprender más y me gusta enseñar, porque una cosa es que uno aprenda y se quede con eso, y otra cosa es de no pasarlo a otro. Amén. Amén. Gloria a Dios, Pastor Luis Aparicio. Fíjese, estamos escuchando aquí cosas muy tremendas en este programa y yo estoy contento, estoy feliz de todo lo que estoy oyendo. Es una bendición tener al Pastor Bruno con nosotros por primera vez. Yo había visto algunos videos con respecto al tema de Iblasa, pero hoy lo tenemos aquí, como decimos, a través de las cámaras, ya teniendo un poco más de contacto, conociendo más de la vida de nuestro pastor, lo que hace, el corazón que tiene por las misiones, y lo felicitamos. Pastor Luis Aparicio, ¿qué tal? Vemos muchos hermanos conectados en Facebook Live. ¿Qué tal si usted, no sé, nos pudiera saludar a estas personas que están ahí? Perfecto, un saludo cordial a todos. Y sí, hermano, estamos contando y viendo lo que nuestro pastor Bruno en esta tarde nos está contando, y lo que más pensamos en inventarlo, porque este es un programa que nos da a conocer los pensamientos, el avance y el trabajo de nuestros pastores y líderes a través, y pues más que todo, el sentimiento de un mexicano por su país mexicano. El pastor pudo haber invertido su tiempo y su dinero en otro país, pero él pensó en los suyos, en los de su casa, y qué tan importante eso, y Dios avala eso, porque qué bueno es anunciar el evangelio a los de la casa, a sus parientes, en nuestro caso a todos los hermanos mexicanos, y la visión que tiene de abrir muchas obras aquí en México, y no solamente con las oraciones, sino que se esfuerza con su iglesia para apoyar económicamente una obra. Hay una visión de nuestro director internacional que es adopta una obra, el cual él se está moviendo entre el vínculo de pastores e iglesias, para que muchos puedan tener esa visión de nuestro pastor Bruno, esa visión de sembrar, de expandir el evangelio de la palabra de Dios. Bueno, vamos a unos saludos mientras el pastor Maximiliano se prepara con la siguiente pregunta, y vamos a saludar en el nombre de Jesús a la hermana Elizabeth Riascos. Un abrazo grande desde México, y dice bendiciones para todos. El hermano Gerardo Colón, nuestro director internacional, dice bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Bienvenidos todos a nuestro programa Conociendo la Obra Internacional. También la hermana Yarin Quiñones lo está viendo, la hermana Esther de Jesús también lo está viendo, el hermano de Panamá, el pastor Jeffrey Chur. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde México, y desde el programa Conociendo la Obra Internacional. Amén. La hermana Sandra Sales dice aleluya, y la hermana María Escamilla también dice bendiciones a todos. Amén. Entonces la hermana Belén Rojas Colorado manda un mensaje que lo voy a leer. Dice amén. Gracias a Dios por la vida del pastor Bruno, que apoya la obra en México para los viáticos de la obra. En México hay mucha necesidad económica, y por ese motivo el pastor en Chimalhuacán tiene la necesidad de tener un trabajo secular para el sostenimiento de su familia. La hermana Jade de Acero dice bendiciones pastores.
Y hermana Jade de Acero le manda saludos al pastor Bruno. Dice el Instituto Bíblico te ama. Amén. Que te ama el Instituto Bíblico. Bueno, hermano Gerardo Colón dice que el director de misiones internacionales está estudiando en el Instituto Bíblico, lo cual aplaudimos. Que bueno, el hermano Pedro Lopo lo está viendo desde España. Le mandamos un abrazo al pastor Pedro Lopo desde aquí del programa Conociendo la Obra Internacional. Algún día sería bueno tenerlo también desde España, nuestro pastor Pedro Lopo, para que nos cuente muchas cosas. La hermana Juanita González también envía un corazón grande, un saludo cordial. La Iglesia Pentecostal La Senda Antigua en Medellín, Colombia, también lo está viendo. Y bueno, hay muchos saludos. Y Carolina Blandón, desde Colombia, también dice: el Señor Jesús les bendiga grandemente. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, el programa de Conociendo la Obra Internacional? Vamos también a dar a conocer el Instituto Bíblico. Si usted está y desea usted conocer más de la Biblia, más escudriñar las Escrituras, la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua tiene su Instituto Bíblico, y lo cual también en este programa lo damos a conocer en el día de la tarde, para que nuestro pastor ahora Bruno se tome el tiempo para que él explique cómo pueden hacer si alguien quiere capacitarse en el Instituto Bíblico. Pastor Maximiliano, por ahora dejemos así los saludos y usted continúe con la siguiente pregunta en esta tarde, Conociendo la Obra Internacional, y por favor compartan, que hay mucha gente que necesita esta información. Amén, Pastor Aparicio, hombre, gloria a Dios. Gozándome aquí con todo esto, los saludos de las personas. Mi pastor siempre te menciona: saludamos a Elisa Riascos, y dice: ¿quién será ella? Elisa Riascos es mi esposa de acá en Honduras, que está siempre conectada a el programa de Conociendo la Obra Internacional. Como bien lo estábamos diciendo, y el pastor Luis lo estaba confirmando, que la obra del Señor, la Iglesia Pentecostal Senda Antigua, se caracteriza por ser una iglesia misionera. Tanto como el hermano Bruno, como otros quizás también estén haciendo esta misión de manera clandestina. Apenas hoy nos estamos dando cuenta a través del programa que nuestro pastor está haciendo esto en México, y sabemos y creemos que más gente se va a sumar y va a ser impactada con este testimonio también, para decir: Dios me ha bendecido, voy a adoptar una persona, al menos por 1 año, 2 años. Fíjese, yo aquí en Honduras, yo necesito un hombre en momentos, y digo, si tuviera los recursos, conseguía un hombre para que trabajase conmigo en este país también, aunque aquí hay hombres y mujeres, pero uno dice, se necesita más gente para seguir expandiendo el reino de los cielos. Hay un hermano que está conectado, me imagino, de Medellín, Colombia, que hablamos en la mañana, y me decía: yo estoy enamorado de la Senda Antigua, como usted lo acaba de decir ahorita, que formar personas dentro de la Senda Antigua. Él decía: me ofrecieron en otro lugar dinero, pero en realidad me gusta esta organización. Siento que Dios la está respaldando, que Dios está con nosotros, y estoy aquí. Entonces, qué bendición saber eso, que el Señor está bendiciendo y respaldando la obra del Señor. Y obviamente este comité de misiones internacionales en cabeza de nuestro director, el pastor Gerardo Colón, que también está bien apasionado, es un hombre también muy amplio con la obra. Creo que invierte de sus propios recursos, al igual que muchos, pastor Edwin López, el pastor Saúl, el pastor Clever. A mí me ha bendecido también cuando estaba en Colombia, fue una bendición para mí. Y así sucesivamente. Le mandamos un saludo grande para todos ellos. Hermanos también aquí en Honduras que me han bendecido a mí, que me han apoyado. Si algunos están en línea, también les mando un agradecimiento. Sin ustedes no podríamos de alguna manera expandirnos más. Pero esa gente que invierte económicamente, les felicitamos, y que sigan así. Pastor Bruno, vamos a la otra pregunta entonces. Y es, gloria al Señor. Usted nos habló de la formación, pero vamos a salirnos un poquito. Y el punto es, usted nos habló que estaba por ahí pastoreando. ¿Cuánto tiempo lleva de pastor? ¿Cómo hace para hacer la obra pastoral y al mismo tiempo realizar la parte académica?
Amén, pastores. Bueno, ya yo salgo al ministerio en el 2017. Salgo al ministerio ya oficialmente. Anteriormente estaba trabajando junto a mi pastor Clever Rubio. Estuve trabajando ahí de copastor junto a él. Y después salgo a la obra en el 2017. Al día de hoy estaremos hablando unos 5 años ya. Y bueno, al principio, como usted lo dijo, pues me tocó trabajar secularmente y fijamente en un empleo de 8 horas para sostener la obra, porque yo creo que todas las obras necesitan un poquito de impulso, ¿verdad? No, dice Pablo que no quería hacer carga de nadie, y nosotros también pues tratamos de que sea de lo más transparente las cosas para que Dios pueda bendecir, porque Dios bendice al obrero, ¿verdad? Al que trabaja con todo su corazón. Y bueno, sacamos adelante la obra, pero siempre la misión estuvo ahí, porque nuestro concilio tiene una gran bendición de que cada mes tenemos un día para hacer un culto misionero. Nosotros como pastores en nuestra iglesia local lo escogemos. Y entonces un culto, un servicio es dedicado a las misiones, el cual esa ofrenda se recolecta y se envía al Fondo Nacional. Entonces seguíamos haciendo la obra y poco a poco el Señor fue recortándome las horas de trabajo, ¿verdad? Hasta que dejé el empleo. También cuando el Señor me llamó en el 2015, también tenía talleres eléctricos. Pues soy eléctrico automotriz y cerré mi taller para servir al Señor, para hacer células, para empezar a ganar almas para el Señor. Todavía no salía a la obra, pero ya el Señor había motivado mi corazón para servirle. Entonces cerré mi taller y me dediqué a la obra con el Señor. Y bueno, así fue avanzando la obra, hasta que se dio la obra. Desde el momento que salgo a la obra al año siguiente, yo ya tengo contacto con el pastor Isaí González. Pero entonces la obra no se sostiene. Yo no puedo extraer de la obra o impulsar a la obra para que dé más, porque no daba. Entonces ahí es donde yo, como persona individual, ¿verdad? Como creyente, tengo la visión de sostener la obra, y empezamos a trabajar la obra con el pastor Isaí. Pero después de 2 años, me parece 1 año y cachito, bien no tengo la fecha, pero pasó un tiempo. Después ya la iglesia empezó a tomar un cuerpo, formación. Al día de hoy estamos alrededor de, no es muy grande, alrededor de 40, 50 almas ya bautizadas, firmes, y son miembros activos de la iglesia. Y entonces, a partir, me parece que de 2 años atrás, creo que sí, 2 años atrás, ya lo hago público dentro de la congregación. Ya dentro de la congregación, pues ya estando un poquito más firme la iglesia, más afirmada, y cuando la obra en México empieza a exigir más, ¿verdad? La obra en México empieza a expandirse, entonces empieza a haber más necesidad. Entonces ya a mi fuerza humana y a mi fuerza económica ya no podía yo seguir sosteniendo, pero el Señor me dice, bueno, hay una congregación que estás pastoreando, vamos a impulsar y a poner la semilla como a ti se te puso. Y bueno, sí, gracias a Dios nos acercamos a la congregación, expusimos la visión de las misiones, y claro que sí, la iglesia, doy gracias a Dios por la iglesia hermosa que Dios me ha dado a pastorear, porque son muy amorosos, aman la obra misionera, aman dar al Señor, aman dar a la obra. Y algunos otros hermanos también incógnitos que no son de la obra, no son de Astoria, pero son amadores de la obra misionera, que en su tiempo el Señor los exaltará. Yo sé que todo lo que hagan, lo hagan para el Señor, pero yo sé que Dios no se queda con nada que es nuestro. También están apoyándome por fuera, están dando colaboración mensualmente para que se pueda llevar a cabo la obra en México. Amén. Y entonces, bueno, pues de ahí lo que hacemos, voy a explicar un poquito para que no se confunda la gente. Si hay un pastor, un ministro, una oveja, alguien que quiera apoyar la obra misionera individualmente, lo puede hacer sin faltar a su iglesia. ¿Qué quiero decir con esto?
Nosotros como iglesia de Astoria tenemos nuestro compromiso con el concilio, no lo hemos dejado. Nosotros mandamos la ofrenda misionera a Estados Unidos sin tocar un solo centavo, todo eso va para allá. Y aparte, la congregación comprometida con la obra misionera en México da un sobre aparte para México. No dejan de ofrendar, no dejan de dar sus diezmos, no dejan de ofrendar la obra misionera internacional y tampoco dejan de dar su ofrenda misionera para México. Así que ellos tienen bien claro sus responsabilidades cristianas con esta obra y con este voto hacia el Señor. Y yo creo que los va a bendecir mucho. ¿Sabe por qué? Porque cuando una iglesia es responsable con las cosas del Señor, Dios los respalda mucho. Dios no se queda con nada. Y bueno, de esa manera es que nosotros desarrollamos la obra misionera. Ahora, no es de que todo llega del cielo. La bendición, la visión viene del cielo, pero tenemos dos manos y tenemos toda una corporación, un cuerpo que le sirve al Señor. Así que nosotros como iglesia trabajamos vendiendo dulcecitos, vendiendo flanes, vendiendo postres. Cada día de servicio hay un puestecito en la iglesia pequeñito donde un grupo determinado se dedica a vender eso para después del servicio los niños coman un dulce, los adultos un postre y se recolecte una ofrenda mayor para poder alcanzar la cuota que necesitamos mandar para México. Doy gracias también públicamente a mi esposa porque ella es la directora de ofrendas de misiones ahí local de nuestra iglesia. Yo la he delegado para que se haga cargo de eso y le puso el nombre de Manos a la Obra. Así que manos a la obra, ¿qué quiere decir manos a la obra? Es que no importa de dónde seas, no importa quién seas, no importa si eres de Ecuador, de México, si tú quieres bendecir la obra misionera, acércate y pon las manos a la obra. Esa es la visión de ella y ha sido de gran bendición, gracias a Dios siempre ha funcionado. Y bueno, sí, damos esa bendición a cualquiera que quiera bendecir la obra misionera. No dejes de faltar a tus responsabilidades como miembro activo de una iglesia, no dejes de faltar como tu pastor, tú si eres pastor o si es misionero, si es algún liderazgo, usted cumpla con sus obligaciones, pero eso no quita que uno pueda seguir bendiciendo más. Y cuando uno da, uno vuelve a recibir de Dios para volver a dar. Es mejor dar que recibir. Amén. Y si tú estás lleno de tus manos, da para que se vacíen y Dios las vuelva a llenar. Así que no hay de otra manera. Ese es el principio de riquezas de Dios. Dios no nos hace ricos para mantenernos ricos, nos hace ricos para empobrecernos, darnos cuenta que Dios es el dueño de la plata. Al dar, nos empobrecemos y Dios nos vuelve a dar para enriquecernos otra vez y gozar de esa riqueza y volverla a dar. Así que, como dice la Escritura, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Amén. Qué tremendo, Pastor Luis Aparicio, ¿no? Escuchar toda esta fluidez de un corazón dadivoso. La verdad que no sé qué estará pensando el Pastor Luis Aparicio ahí, pero yo estaba meditando en lo que dijo el hermano, porque a veces se confunde Pastor Luis Aparicio y el hermano Gerardo creo que está conectado, que es el director de Misiones Internacionales. La parte educativa que usted mencionó es importante porque si al pastor se le educa lo que es las responsabilidades y compromisos de envío, no se puede confundir. Decir, no, que esta ofrenda misionera ahora se la voy a mandar al hermano Aparicio. No, porque sabe que va al Fondo Nacional. Pero lo que usted está haciendo, particularmente usted, de su bendición particular, apoya a un pastor. Esto para dejarlo bien claro frente a este programa, para que no se vaya a pensar, bueno, están promocionando los pastores ahí de que apoyen a alguien, pero van a dejar la ofrenda misionera. No, no se puede. Ese es un compromiso aparte, envío. El pastor lo sabe, el pastor está educado bien. De la senda antigua hay buena educación en esa parte, pero sí estaba meditando que hay gente que se limita de bendecir a otros por quizás, no sé, por ejemplo, estaba pensando en Abigail. No le pregunte a su esposa, a su esposo, si usted ve que no tiene su mismo corazón para ayudar a alguien. Abigail no le fue a preguntar a su esposo si le daba a David porque sabía que el corazón de él no era igual al de ella. Así que ahí dejo esta perlita
yo voy a esperar a hablar con tal fulano, a ver, puede ser que te tranque la bendición. Si sentiste de parte de Dios apoyar a un pastor, un hermano, no te detengas, que toda buena dádiva, dice la palabra, y todo don perfecto desciende de lo alto y trae sus bendiciones. Pastor Luis Aparicio, adelante usted ahora con lo siguiente. Bueno, mi hermano, estamos gozando y el tiempo se nos corrió. Estamos solo a 10 minutos de terminar el programa y vamos a aprovechar estos 10 minutos porque el pastor Bruno ahorita tiene culto ahí en Asturias. Entonces tenemos que darle el tiempo para que él pueda organizarse para el culto, pero estoy muy agradecido con Dios porque Dios siempre coloca hombres que ven más allá de un compromiso de una ofrenda misionera, porque son hombres que son visionarios y Dios los tiene para grandes proyectos y grandes propósitos aquí en la tierra, que no solamente son fieles con su organización, sino dan más y se esfuerzan por dar más. Y en esta tarde queremos que en este programa, Conociendo la Obra Internacional, de que esa llama, esa pasión se contagie para los que puedan hacerlo, que no se estanquen con lo que tienen, sino que fluyan para que la obra de Dios se avance más aquí en México, en este país donde se está empezando esta obra misionera y donde en muchos países a nivel internacional se está abriendo obras con la bandera de la Iglesia Pentecostal, la Senda Antigua. En estos últimos tiempos, Pastor Maximiliano, hay mucho pastor pensando, yo voy a hacer lo mío, yo quiero hacer mi iglesia, yo quiero hacer y no quiero que me toquen, yo quiero mandarme, y tan difícil que eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es expandir el evangelio, expandir, que crezcan varias obras y no quedarse con lo mío y fortalecerle socio por su propio yo, su propio orgullo, sino que antes usted sea una persona visionaria de ver muchas obras en muchos países, en muchos territorios, y usted tener la capacidad de un día llegar a la vejez y ver que no solamente creció usted en su lugar, sino que usted también fue partícipe de que la obra de Dios se mantuviera en muchos lugares. Y luego vendrán las grandes sorpresas y las grandes bendiciones, porque uno siembra una pepa de limón y no va a tener un solo limón, va a tener muchos limones. Así mismo es la ofrenda. Tú siembras y no esperes una sola cosa. Prepárate para las bendiciones de las ventanas de los cielos. Se van a abrir en favor tuyo y en favor de tu familia. En esta tarde queremos felicitar a nuestro pastor Bruno y animar a todos los pastores a amar la obra misionera. Y entonces en esta tarde, hermano, queremos, pastor Bruno, para terminar, ir aterrizando el avión, como dice el pastor Gerardo, que nos hable del Instituto Bíblico y por favor denos el contacto, la información para cualquier hermano que ve internacionalmente ese programa, cómo puede capacitarse, cómo puede llegar y conocer este Instituto Bíblico de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua. Bien pueda, mi pastor Bruno. Amén, gloria al Señor. Bueno, en la parte de atrás mía está la información del Instituto Bíblico. Déjame ver si puedo ampliar un poquito. Si lo tengo aquí, no lo tengo aquí, pero bueno, ahorita lo vamos a analizar. Bueno, vamos, hermanos, el Instituto Bíblico, ya lo dije, fue una inspiración de parte de Dios para la necesidad en el conocimiento de la palabra. Como dice el apóstol, no pretendo haberlo alcanzado todo. Con esto les digo que no pretendo saberlo todo. Hay hombres más capacitados que yo, pero los tenemos, gracias a Dios. Esos hombres están trabajando con nosotros, nuestro hermano pastor Pedro Páez Leiva, y tenemos otro profesor que viene para el próximo año que va a estar trabajando con nosotros para capacitar a todos los hermanos y ministros, profesores y pastores que vayan a estar ingresando. En la parte de atrás tengo la dirección del correo electrónico, es Bruno Robles @iblaza.com. Usted puede mandarme un correo electrónico ahí si usted quiere instalarse en la matrícula, ¿verdad? También tenemos el número de teléfono con el área code es 347-393
5862. Ahí puede mandar un mensaje de texto, puede mandarme un WhatsApp y con su información y nos comunicaremos con usted. En el mes de marzo, aproximadamente la primera semana, entre la primera quincena de marzo, estaremos empezando y terminando. O sea, finaliza el primer nivel de los estudiantes que están estudiando en este momento y ahí comenzaríamos el segundo nivel y también comenzaría una vez más el primer nivel. O sea que ya entrarían 2 clases por semana para los estudiantes. Se puede matricular para nivel 1, donde estamos dando la clase de Pentateuco, Evangelios Sinópticos, Introducción a la Biblia y el Evangelio de Juan. Y en el nivel número 2 tendremos Teología Sistemática. Tendríamos también Epístolas Neotestamentarias 1 y 2 y Cristología. Así que puede instalarse con esta información. Parece que ya lo tienen todo por ahí. Y si no, voy a darle para que le den un screenshot. Voy a cambiarlo para que le den un screenshot a la pantalla. A ver, ahí se alcanza a mirar, pastor. Ahí le pueden dar un screenshot. Está la información del Instituto Bíblico. Agradecemos a todos los hermanos. El día de hoy estamos teniendo alrededor de 80 estudiantes dentro del Instituto Bíblico y pues estamos muy contentos. Ya estamos casi a finalizar el año y damos gracias a todos los que nos han apoyado, nuestro pastor y obispo Edwin López y toda la Junta Nacional. Le doy las gracias por su apoyo. Y a todos los hermanos, también quiero decirles que tenemos becas, estamos tratando de ayudarles lo más que se pueda. Los precios son bien económicos. Estamos teniendo un precio para los de Estados Unidos y un precio especial para los de fuera de los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos no incluye Puerto Rico, pero los demás países sí están incluidos para el precio de fuera de los Estados Unidos. Así que hay becados, hay dinámicas, hay libros gratuitos. Estamos dando lo mejor que podemos hacer para ustedes. En este año, Iblasa volvió a inscribirse y volvió a invertir una cantidad económica fuerte para biblioteca. Así que tenemos biblioteca virtual y cada día la estamos enriqueciendo más. Así que el día de ayer que tuvimos nuestra clase de Juan, empezamos nuestra clase del Evangelio de Juan, se les enviaron 7 libros, los cuales tienen un costo de 0. Son gratuitos y pueden estudiar, profundizar, aprender para las predicaciones, los pastores, los maestros, los ministros, los que predican. Eso es una riqueza en gran manera. Sé y entiendo que hay muchos otros ministerios tal vez más grandes que el de nosotros, pero yo no quiero uno grande, yo quiero empezar uno de pequeño, porque ¿de qué sirve llegar a uno grande si ya está hecho? Pues hay que hacerlo desde el principio y yo sé que Dios nos va a bendecir a todos. Amén. Que Dios me los bendiga mucho. Este es Iblasa, les amo. Bueno, mi hermano, una bendición, un abrazo, Pastor Bruno, gracias por atendernos. Le mandamos un abrazo y en esta tarde nos vamos a despedir. No me puedo ir sin la frase célebre de nuestro obispo Edwin López: avivamiento es trabajo. Y vemos que el Pastor Bruno ha cumplido a cabal esa frase de ese avivamiento que hay en él, esa chispa, esa llama que hay, es porque ha habido trabajo. Y bueno, y felicitamos a mi Pastor Bruno y gracias por atender ese programa de Conociendo la Obra Internacional, pero no nos podemos ir sin antes que nuestro pastor Maximiliano Quiñones del país de Honduras ore para que Dios lo siga bendiciendo más y más y más. Pastor Maximiliano, bien pueda, ore por ese siervo en el nombre de Dios esta tarde y un abrazo a todos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Pastor Luis Aparicio. Bastante nutrido el programa de hoy con toda la información que hemos oído de parte de nuestro Pastor Bruno. Y gracias también, me uno a los agradecimientos del Pastor Luis Aparicio por dedicarse a la parte formativa del pastor en los Estados Unidos y también obviamente las personas que están fuera y quieren formarse en la parte académica, digamos, de la palabra del Señor y presentar mejor el Evangelio de Jesús. Así que Dios lo bendiga y lo siga prosperando en esa visión. Y bueno, ahí estamos. Vamos a orar por usted para que el Señor lo guarde, lo bendiga
y le siga dando mucho más de lo que usted da para su obra. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por este momento que nos has permitido compartir con nuestro pastor Bruno y todos los hermanos que se han conectado, los que van a ver también esta transmisión, Señor. Sean bendecidos con toda esta información que Dios nos ha traído a través de este humilde servidor. Aleluya. En tu nombre, Señor, bendice y guarda a su familia y que este programa educativo de Instituto Iblaza siga creciendo y se convierta en una bendición, no solamente nacional, sino internacional, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga ricamente a todos y nos vemos el próximo miércoles. Bienvenidos a su programa, Conociendo la Obra Internacional de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua, Departamento de Misiones Internacionales. Obispo Presidente Edwin López. Director de Misiones Internacionales, Pastor Gerardo Colón. Entrevista y presentación, Pastor Luis Aparicio, junto al Pastor Maximiliano. Conociendo la Obra Internacional, todos los miércoles, a partir de las 3 p.m., hora de Nueva York.